Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, y créanme, es de esas que hacen que el corazón nos lata un poquito más rápido. Estamos hablando de dos nombres que para muchos son sinónimo de romance, talento y una química que traspasa la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, esos dos titanes de la actuación turca, cuya historia ha cautivado a millones, parecen estar de nuevo en el centro de todas las miradas, y no precisamente por un nuevo proyecto juntos, sino por algo mucho más personal. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino mediático desde el principio. Desde que compartieron protagonismo en Erkenci Kuş, su conexión fue palpable. La química entre los personajes de Can Divit y Sanem era tan real, tan eléctrica, que el público no tardó en fantasear con la idea de que ese amor trascendiera el set de filmación. Y así fue al menos por un tiempo. Vimos paparazzi, interacciones en redes sociales, y hasta rumores de compromiso que mantuvieron a los fans en vilo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Su ruptura, aunque privada en muchos detalles, resonó fuerte y dejó a muchos seguidores preguntándose si algún día volverían a cruzar sus caminos, ya sea profesional o personalmente. Pero aquí estamos en pleno momento cumbre de las especulaciones, y la información que ha empezado a circular es intensa. Parece que el universo o quizás el destino tiene planes muy particulares para Can y Demet. Los rumores, que hasta hace poco eran susurros en los rincones de internet y foros de fans, han cobrado una fuerza inusitada. Y hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos, todo lo que se está diciendo, y lo que podría significar esta noticia que, créanme, ha logrado sorprender hasta a los más escépticos. Lo primero y más impactante que ha salido a la luz, y que está haciendo arder las redes sociales, son las supuestas reconciliaciones, en múltiples frentes. No solo se habla de un posible acercamiento sentimental, sino también de la posibilidad de un reencuentro profesional que muchos creían imposible. Imaginen esto, Can Yaman y Demet Özdemir, nuevamente compartiendo pantalla. ¿Sería para una nueva serie? ¿Una película? ¿O quizás un proyecto completamente diferente? La especulación es salvaje y cada pequeña pista se está analizando con lupa. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar la huella que dejaron en Erkenci Kuş. Esa serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La frescura de sus personajes, el humor, el drama y por supuesto, el romance entre Can y Demet, conquistaron a audiencias en decenas de países. Se transmitió en Latinoamérica, Europa, Asia, todos cayeron rendidos ante la magia de Can y Demet. Sus perfiles se dispararon, sus carreras despegaron a niveles estratosféricos, y su imagen quedó indeleblemente ligada. Cada uno por su lado ha seguido cosechando éxitos, Demet con proyectos como Doğduğun Kaderindir, y Can con producciones internacionales como Sandokan, y su incursión en la moda y el deporte, demostrando su versatilidad y ambición. Pero siempre, la pregunta latía en el aire, ¿volverán a trabajar juntos? Ahora volvamos a la actualidad y a lo que está desatando esta tormenta. Fuentes cercanas a la producción, o al menos eso se rumorea, sugieren que un gran canal de televisión, uno de los pesos pesados de la industria, estaría trabajando en un proyecto que podría reunir a esta pareja dorada. Los detalles son escasos, lo cual alimenta aún más el misterio. Se habla de un guión ambicioso con una trama que aprovecharía la química ya probada entre ambos, pero con un enfoque maduro, quizás más dramático o incluso con un toque de suspense. ¿Se atreverían a jugar con la nostalgia de los fans y darles lo que muchos desean, o sería un giro inesperado que redefiniría su relación profesional? La posibilidad de que interpreten a personajes que no sean una clara reedición de Can y Sanem es fascinante. ¿Podríamos verlos como antagonistas? ¿O como una pareja que se reencuentra después de muchos años, cargando con las cicatrices del pasado? Las posibilidades son infinitas y sinceramente la anticipación es palpable. Lo más fascinante de todo esto es cómo se está manejando la información. A diferencia de otras ocasiones, donde los rumores se desvanecían rápidamente, esta vez hay un murmullo constante, alimentado por filtraciones aparentemente intencionadas. Se dice que los agentes de ambos artistas estarían en conversaciones avanzadas, e incluso que ya se habrían realizado lecturas de guión conjuntas, aunque esto último es pura especulación por el momento. Pero piensen en el impacto mediático si esto se confirmara. Sería, sin duda, uno de los regresos más esperados y comentados de la Jai.
Historia de la televisión turca y, por extensión, de la industria del entretenimiento global. La maquinaria mediática ya está en marcha, creando un aura de misterio y expectación que roza lo hipnótico. Cada pequeño tuit, cada me gusta o comentario en redes sociales de uno de ellos, está siendo diseccionado por miles de fans en busca de una pista. Pero la cosa no se queda solo en lo profesional, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, y quizás más personal. En paralelo a los rumores de un proyecto conjunto, han empezado a circular con fuerza los rumores de una posible reconciliación sentimental. Y esta vez la evidencia, aunque sutil, es más persistente. Hemos visto coincidencias en eventos públicos, interacciones en redes sociales que antes parecían inexistentes, e incluso avistamientos casuales en la misma ciudad, en momentos clave. ¿Son meras casualidades? ¿O hay algo más detrás de esta aparente sincronía? Recordemos que ambos han tenido sus vidas sentimentales después de su ruptura. Demet ha estado relacionada con otras figuras públicas, como el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso se rumoreó un compromiso, y Can, como sabemos, ha tenido una vida amorosa bastante comentada, con relaciones internacionales y un sinfín de titulares, incluyendo su sonado romance con la influencer italiana Diletta Leotta. Sin embargo, la conexión entre Can y Demet siempre ha sido especial. Había una complicidad, una forma de entenderse que iba más allá de la actuación. Y parece que esa chispa, aunque se haya apagado por un tiempo, podría estar resurgiendo. Los fans más acérrimos insisten en que esa magia, entre ellos, era genuina y que nunca desapareció del todo, solo se mantuvo latente, esperando el momento adecuado para reavivarse. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos celebran la idea de que hayan decidido darse una segunda oportunidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Son los que sueñan con revivir la euforia de Erkenci y ver a sus ídolos felices juntos de nuevo. Otros, más cautelosos, temen que la presión mediática pueda afectar una vez más su relación o que el proyecto profesional no cumpla las expectativas, temiendo una decepción similar a la que experimentaron tras su ruptura. Pero lo que es innegable es la expectación. La gente quiere saber. Quiere verlos juntos de nuevo en cualquier formato. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias, y la de Can y Demet tiene todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla mediática. ¿Qué podría haberlos llevado a considerar esta posibilidad? Quizás ambos han reflexionado sobre su pasado, sobre lo que funcionó y lo que no. Quizás el éxito arrollador de Erkenci es un recordatorio constante de lo poderosa que es su unión, tanto en la pantalla como, potencialmente, fuera de ella. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que la conexión que existía era demasiado fuerte como para ignorarla, una fuerza magnética que incluso con el tiempo y las experiencias vividas por separado, sigue atrayéndolos. El paso del tiempo, la madurez adquirida y las experiencias personales podrían haber creado un terreno fértil para que aquello que una vez fue, vuelva a florecer. La fecha, momento actual de frenesí informativo, es importante porque parece ser el momento en que toda esta información ha empezado a consolidarse, a pasar de ser meros susurros a algo que los medios no pueden ignorar. Hemos visto cómo las noticias han ido escalando, primero, rumores de que un proyecto estaba en ciernes, luego filtraciones sobre posibles guiones, y ahora, la conexión directa con una posible reconciliación personal. El timeline de estos rumores sugiere una estrategia de comunicación deliberada, quizás para tantear el terreno y medir la reacción del público antes de un anuncio oficial. Y aquí es donde entra el factor sorpresa. Lo inesperado de todo esto es la combinación de ambos frentes. No es solo que vayan a trabajar juntos de nuevo, lo cual ya sería una noticia bomba que haría temblar los cimientos de la industria. Es que al mismo tiempo los rumores de una reconciliación sentimental cobran fuerza, y de una manera más creíble que en ocasiones anteriores. Esto añade una capa de complejidad y emoción que eleva la noticia a un nivel completamente diferente. ¿Serán capaces de separar lo profesional de lo personal, o la energía que fluye entre ellos será el motor de ambos aspectos? Si trabajan juntos y están juntos, la química en pantalla sería incomparable, y la dinámica entre ellos en los sets de filmación sería objeto de análisis constante. Piensen en la publicidad que esto generaría. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, sería analizada hasta el mínimo detalle. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir estarían dominando las tendencias mundiales. Las entrevistas serían un campo minado de preguntas indirectas y respuestas evasivas que solo alimentarían más el interés. Sería un circo mediático.
Oh sí, pero uno del que nadie querría apartar la vista. Los programas de televisión, los blogs de entretenimiento, las revistas, todos se lanzarían a la caza de la más mínima declaración o imagen. Además, hay que considerar el impacto en sus carreras individuales. Si este regreso profesional es un éxito, podría catapultarlos a nuevas alturas, quizás incluso a proyectos de Hollywood o a papeles más desafiantes en la escena internacional. Y si la reconciliación sentimental se confirma y es sólida, también sería un tema de interés global, un cuento de hadas moderno que cautivaría a millones. Se convertirían en la pareja de moda, no solo en Turquía sino a nivel mundial, un fenómeno que iría más allá de la actuación y la televisión. Por ahora, debemos ser claros, todo esto está rodeado de especulaciones y rumores. No hay confirmaciones oficiales por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir, ni de sus representantes. Sin embargo, la consistencia de las filtraciones y la magnitud de la noticia nos obligan a prestar atención. En el mundo del entretenimiento, los rumores a menudo terminan siendo el preludio de la realidad, especialmente cuando provienen de fuentes tan persistentes y parecen estar coordinadas. Es como si hubiera una orquesta invisible afinando sus instrumentos para el gran concierto. ¿Qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Probablemente más filtraciones, más fuentes anónimas hablando con la prensa, y una presión creciente para que Can y Demet salgan a dar declaraciones. Es posible que veamos algún tipo de comunicado oficial, quizás a través de sus representantes, o quizás, como es habitual en ellos, continúen jugando al misterio por un tiempo más, dejando que la especulación haga el trabajo por ellos. Podríamos verlos juntos en algún evento público de manera casual, o quizás un intercambio sutil de mensajes en redes sociales que solo los más observadores captarán. Lo que sí es seguro es que la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar volviendo a la escena juntos, y quizás de una forma aún más significativa, ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento. Ha revivido la magia de Erkenci y ha dado esperanza a aquellos que creían que su historia no había terminado del todo. La nostalgia se mezcla con la emoción de lo nuevo, creando una atmósfera cargada de expectativa. Así que mientras esperamos a que se aclare el panorama y se confirmen o desmientan estos emocionantes rumores, les invito a que compartan sus pensamientos aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en una serie o película? ¿Creen que una reconciliación sentimental es probable o es solo fruto de la imaginación de los fans? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos ahora? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre ello en los comentarios. Sus interacciones nos ayudan a crecer y a crear contenido cada vez más interesante para todos ustedes. Y antes de despedirnos, si les ha gustado este vídeo y quieren estar al tanto de todas las novedades y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.